Vegapunk está a punto de lanzar al mundo un mensaje que va a hacer temblar el planeta, ya que nosotros como fanáticos de la obra llevamos años esperando un pequeño resquicio de lo que sucedió en el siglo vacío, que fue tan exageradamente fuerte como para que algo así estuviera oculto por más de 800 años. La verdad es una incógnita que hoy vamos a intentar resolver. Sin embargo, la mayoría de personas que existen en este mundo no se lo esperan, ya que hay muy pocas personas realmente que conozcan que hubo un siglo perdido del que nadie puede hablar. Sí, obviamente las hay, pero la cantidad en comparación con los seres vivos que existen es muy mínima. Pero, ¿qué es lo que va a revelar este viejo realmente? Pues quédate porque voy a explicártelo todo ahora. Pero antes, rápidamente te pediría que te suscribas al canal y actives la campanita en todas para no perderte contenido, ya que muchos pensáis que estáis suscritos si no lo estáis, y eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Lo primero y más importante de todo es entender hasta qué punto de la historia conoce Vegapunk, y la pista más grande sobre este tema la tenemos en el capítulo 1066 del manga de One Piece. Concretamente, se habla de una ciudad futurista que existió en el siglo perdido, aunque según Shaka eso era solo una teoría. Tened en cuenta que este hombre era parte del conocimiento de Vegapunk, por lo que obviamente lo que él diga también está dentro del conocimiento del viejo. Y cuidado con esto, porque no es lo único que nos revela aquí. En el siguiente panel, Vegapunk Shaka nos comenta que durante el siglo vacío hubo una civilización muy avanzada, pero que hubo una gran batalla entre esa civilización y los 20 reinos que la querían destruir. Obviamente los ganadores fueron los 20 reinos que formaron el gobierno mundial, pero la clave está en que nos dice que para que nadie llevara la ideología de ese reino, ellos borraron la existencia de este a toda la humanidad. En este punto del vídeo nos podemos preguntar muchísimas cosas, como por ejemplo, ¿cómo hizo el gobierno mundial para ocultar algo así durante más de 8 siglos? Probablemente todo esto se deba al poder de una Akuma no Mi, aunque, como dice Shaka, es solo una teoría. Sin embargo, después de que Shaka dijera eso, los Mugiwara respondieron: ¿qué clase de historia es esa? ¿En serio? ¿Es una historia real? Preguntas que nos hacemos los propios fanáticos, pero la respuesta que Franky dio fue: ¿qué? ¡Wow! Una historia de romance masivo. Una respuesta un tanto extraña, aunque puede albergar la pista más grande que tenemos aquí. Es increíble cómo los fanáticos se están comiendo demasiado la cabeza con todo este tema, cuando el propio mangaka nos ha dejado claro de sobra paneles para interpretar qué ha podido pasar aquí. El viejo consiguió toda la información de los eruditos de Ohara cuando estos perecieron. En el capítulo 1066 también se nos explica que fue a ver a Saúl porque quería saberlo absolutamente todo para tener así los conocimientos que los eruditos habían estudiado. Por lo que sabemos que en teoría ese reino antiguo era futurista. Tenían avances suficientes como para crear una máquina que a día de hoy sigue siendo fascinante. Entonces, ¿por qué los 20 reinos que formaron después el gobierno mundial quisieron acabar con la idea que iba propagando? Llevamos muchísimos años viendo cómo One Piece es un mundo distópico dictatorial, donde absolutamente todo se rige por dos cosas: dinero y poder. Si tienes cualquiera de los dos, eres un hombre libre aquí. Ahora bien, si buscas la libertad por tu propia cuenta, eres un criminal. Este concepto lo fueron puliendo con los años hasta llamar piratas a todo aquel que pensaba diferente, independientemente de si saqueaban tesoros o no. Eso al gobierno no le importaba. Es más, se hicieron aliados de varios de ellos, siendo estos unos psicópatas de gran nivel. Pero es cierto que de alguna manera también persiguen a la gente mala. Por eso mismo Garp se adentró en la marina, porque tienen puntos buenos que también hay que comprender. Aunque claro, todo esto se pierde cuando conocemos toda la verdad y cómo estos actúan de forma desproporcionada. Está claro que buscan una estabilidad, pero una estabilidad que a ellos les beneficia.
nadie, casas de lujo, comida que nadie más puede probar, esclavos para ellos y un sinfín de cosas que tienen los Tenryubito solo por el hecho de pertenecer a esas 20 familias que un día formaron el reino. Por lo que entiendo, supuestamente y en teoría, que ese reino futurista del que nos habla Vegapunk que un día existió, tenía una mentalidad mucho más abierta para todos los demás. Es decir, que esta tribu, reino o lo que sea, era capaz de darlo todo por los demás, aunque eso significara vivir en peores condiciones. Y ojo, que peores condiciones hablamos de una vida digna, pero sin esos lujos que se permite el gobierno. Es por eso mismo que ocurrió esa guerra. Es por eso también que el gobierno se avergüenza de una historia como esa. Masacres, destrucción, exterminio, todo eso solamente para vivir con una calidad de vida mayor. Los 20 reinos fueron capaces de pisotear todo lo que se les opusiera con el fin de que sus 20 familias por los siglos de los siglos estuvieran siempre por encima de los demás. Probablemente esto también involucraría al clan de los D, unos pocos miembros que lograron sobrevivir de alguna manera, llevando la mayoría de ellos la voluntad de ese personaje. Aunque con Kurohige todo se torció. Ojo, él busca una libertad que no es la habitual, y es probable que dentro de su sueño, el cual aún desconocemos realmente cuál es en realidad, haya una pizca de esa idea del reino al que perteneció, solo que llevado de una manera muy mala. Está claro que los de este clan tienen papeletas de sobra para ser descendientes directos de este gran reino y de Joy Boy. Y aquí vamos a entrar en terreno pantanoso, pero es probable que Imu-sama sea la clave de todo esto aquí. Os he explicado lo mejor que he podido parte de la historia del siglo vacío con las pistas que nos ha dado el propio autor de la obra. Sin embargo, esto que os voy a explicar ahora es más bien una idea en base a lo que hemos visto y a lo poco que se nos ha ido explicando. Sé que muchos de vosotros detestaríais que esta parte final del vídeo se cumpliera, ya que este hombre en su momento nos dijo que no habrían historias de amor en este manga. ¿O no? Realmente no. Oda en absolutamente ningún SBS nos ha mencionado que no vayan a haber parejas o romances en One Piece. Esto es un bulo que por algún motivo se ha ido creando a lo largo del tiempo. He estado revisando cada SBS que he podido y adivinad qué, no he encontrado sobre esto absolutamente nada que lo respalde. Lo único que sí creo recordar es que leí en algún mencionado o algo así que en la tripulación no habrían, pero eso es bastante diferente a lo que el fan promedio promueve sin saber. Así que por culpa de toda esta gente que inventó el concepto de que no habrían romances en One Piece, ya descartan todo. Además, como os he dicho antes, a la respuesta de Shaka, Franky dice ¿era una historia de romances? Algo que parece que no viene a cuento. Sin embargo, tenemos todas las pistas que nos ha dado el autor sobre la reina Lily y el personaje de Imu. Muchos de nosotros pensamos que Imu-sama es una mujer que está relacionada con la diosa Kaguya, y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Los paralelismos son más que evidentes. Es probable que este ser, por llamarlo de alguna manera, estuviera enamorada de Joy Boy, que este no le correspondiera, y estuviera enamorado de la reina Lily. Claro, esto haría que Imu odiara a todo su reino, y es probable que sea la cabeza de toda la guerra que hubo entre los 20 reinos y el reino perdido, mostrando así su odio por no haber conseguido el amor de ese hombre tan especial. En realidad, podría haber cierto paralelismo con Hancock incluso, una emperatriz enamorada de un D que porta la voluntad de Joy Boy y que no está siendo correspondida, aunque obviamente dista mucho de la historia que os estoy explicando. Pero la verdad es que podría ser una pequeña referencia a todo lo que nos están por contar. Obviamente este tema de Imu, Lily y Joy Boy sería mucho más profundo, pero debido a los pocos datos que tenemos, es toda la idea que os puedo explicar. Además, el nombre de ese reino sería el One Piece. Y bueno, nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Te dejo dos vídeos que te van a interesar, así que no dudes en echarles un ojo. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.